La economía argentina regresa al centro de la atención de los mercados mundiales. Las reservas están agotadas, el peso se deprecia y los diferenciales de los bonos siguen elevados. Pero con Washington mostrando señales de apoyo, los mercados han repuntado. Soy Johanna Bota y hoy nos acompaña Juan Pablo Vera, analista de research de StoneX Argentina. Buenos días, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué Empecemos tal? con lo Buenos días, más Joana. reciente. Empecemos con lo más reciente. Esta semana vimos un repunte de los activos argentinos después de que Washington sugirió una línea de swap por 20 mil millones de dólares y posibles compras de bonos. ¿Qué significa esto para el peso y los bonos soberanos? Bueno, muy buena pregunta, pero primero quisiera hacer una introducción para entender un poco no solo la dinámica de estas últimas semanas, sino la dinámica de las últimas décadas, si se quiere, en Argentina. Se dice que Argentina es un país donde si uno se va por 20 años, cuando vuelve, nada ha cambiado. Pero si se va una semana y vuelve, todo ha cambiado. Esto mismo está justamente inserto en lo que vos estás mencionando. Las últimas semanas fueron realmente convulsionadas. Me gustaría trazar un poco una línea de tiempo como para tratar de entender esto, digamos, ¿no? Quizás como ustedes saben, estamos en medio de un proceso de elecciones de justamente medio término, elecciones que tienen una vital importancia para el gobierno de Javier Milei, porque prácticamente funcionan como un plebiscito. Y lo que venía funcionando como una hoja de ruta básicamente tratando de mantener el FX bajo control, porque ¿por qué? Sabes que Argentina es un país donde cuando el dólar se recalienta automáticamente pasa precios y justamente lo que quería evitar el gobierno es un impacto inflacionario que eso obviamente después le impacte en las elecciones. Lo venía logrando de manera realmente sólida. La inflación estaba bajo control. Ustedes sabrán, digamos, el dólar, mejor dicho, el peso se depreció 12% durante julio. Había mucho temor que haya un pass-through. Esto no se dio, con lo cual el gobierno se envalentonó. Ahora bien, hubo una elección, digamos, la elección local se desdobló. Hubo una elección en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral de nuestro país, donde al gobierno le fue realmente mal. ¿Sí? Sufrió una derrota contundente y eso obviamente cambió desde el domingo. El mismo lunes de la semana pasada, la elección fue el 7 de septiembre, ¿sí? El 8 los mercados amanecieron con un sell-off con caída del 10% de los bonos y 20% en el equity. Realmente ahí comenzaron un poco las preocupaciones del mercado y lo que yo creía y creo que todos entendíamos era que el gobierno necesitaba dar una señal contundente, o sea, un giro de expectativas que tuerza una dinámica negativa que realmente había comenzado a ser preocupante. O sea, no sabíamos realmente de dónde podía venir un driver, un catalizador para dar vuelta justamente a esas expectativas negativas. Bueno, llegó, por lo que todos sabemos, y quizás, si bien había conversaciones, se había mencionado, incluso cuando estuvo Bess en la Argentina, dijo, no se preocupen, que si hay algún problema, Estados Unidos va a responder, pero pensamos en algún momento que, bueno, eran declaraciones, si se quiere, más, más de acompañamiento que, más efectistas que efectivos, por decirlo de alguna manera. Bueno, realmente, así como teníamos una sorpresa anterior en el sell-off, la tuvimos esta semana con el apoyo contundente no solo de Bessent, sino de Trump. Y acá déjame que te permitime hacer un comentario. Yo en 33 años que llevo en el mercado financiero, obviamente gran parte cubriendo Argentina, nunca había visto una cosa así. Jamás. Jamás vi una declaración de apoyo tan contundente y sobre todo de la primer potencia del mundo y del hombre que quizás es entre él y Powell son los hombres más poderosos, por lo menos desde el punto de vista de las finanzas. Una pregunta sobre eso. ¿Qué es lo que crees que quiera Trump detrás de este apoyo que está ofreciendo? Bueno, obviamente, sabes, nosotros, por nuestra historia somos un poco desconfiados, ¿sí? Creemos realmente que, bueno, hay un dicho que dice, en la economía dice, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, ¿sí? En la traducción en inglés. Todo eso en algún punto decimos, bueno, ok, ¿cuáles van a ser los condicionantes de esto? ¿Qué nos van a pedir a cambio? Obviamente empezamos a imaginarnos un montón de situaciones Lo peor. fantásticas, casi cuasi esotéricas, por decirlo una cosa como es Argentina, que bueno, vamos a hacer la Patagonia. ¿No? Podemos escuchar absolutamente cualquier cosa. Lo cierto que si uno se pone a pensar en un poquito más seriamente todo esto,
no solo hay una parte económica, política, financiera, sino que hay una cuestión geopolítica detrás. Me parece que en algún punto está jugando, ¿no? Ese eje Sudamérica, alineación con Estados Unidos, y bueno, tratando un poco de minimizar si se quiere, la injerencia que pueda tener China en la economía del continente. ¿Ah? Entonces, me parece que hay que leerlo un poco más por ese lado. No te olvides que, o si no lo saben, las reservas del Banco Central de Argentina están compuestas en una parte no menor por un swap que se hizo con China. ¿De cuánto fue el swap? 20 billones. Creo, Bueno, ¿no? A buen regresemos al entendedor, Banco pocas Central. palabras. Sí, Exactamente. sí, exactamente. Regresemos al Banco Central porque han estado vendiendo grandes cantidades de dólares para defender al peso, lo que lo que ha puesto aún más presión sobre las reservas. Con ayuda externa ahora en camino, ¿cómo cambia esto su estrategia? Cambió radicalmente al punto que el viernes previo a la elección de la provincia de Buenos Aires, el Banco Central en 2 días vendió más de $1 billón. De nuevo, para poner en contexto, las reservas netas de Argentina, netas puras, son negativas. ¿Ok? Entonces, una dinámica que, para ponerlo en progresión, el primer día vendió 50 millones, el segundo día vendió 370 millones, el tercer día vendió 680 millones. Obviamente la pregunta que se hacía el mercado, ¿qué iba a pasar el lunes? ¿A Claro. cuánto íbamos a ir? ¿A 1000? Era una dinámica que era insostenible, ni siquiera en el mediano plazo, en el corto plazo. Y ahí es donde el mercado empieza a reponderar, si se quiere, algunos escenarios y el riesgo país que estaba en 700, 900 puntos, niveles altísimos, niveles que te sacan completamente el mercado voluntario, se fue a 1500 puntos. Bueno, esa situación se dio vuelta y ahora el mercado está viendo dónde el Tesoro va a salir a comprar dólares, divisas que necesita para recomponer sus reservas, porque aparte fue uno de los pedidos y una exigencia del fondo, y seguramente Bessent y Trump también en algún momento hicieron foco en eso. Bueno, entonces, ¿crees que el apoyo de Estados Unidos representa un cambio estructural para los bonos soberanos de Argentina o solo un respiro de corto plazo? No, totalmente, totalmente. Hay un apoyo, primero desde lo dialéctico, desde los comentarios que hizo no solo Bessent, sino Trump, y después que, bueno, esto se puso, si se quiere, en blanco sobre negro en un tuit. Ayer los bonos habían arrancado 2,5% abajo. Automáticamente que salió el tuit, el posteo, digamos, de Bessent, los bonos se dieron vuelta y pasaron a subir 5%. Y había un detalle real, un grado de detalle, digamos, en el tuit que no lo vemos en las autoridades locales. No sé si me explico. Entonces, acá lo que el mercado está viendo es, quizá, solo con el apoyo dialéctico, probablemente Estados Unidos no tenga que poner $1. No sé si me explico. Si esto alcanza para... ¿Qué necesitaba el mercado? El mercado necesitaba un giro de 180 grados, necesitaba un volantazo para quebrar una expectativa. Bueno, con esto lo logró, con lo cual a priori debería ser suficiente. Ya veo. Y como dijiste en el principio, las elecciones de medio término en Argentina están solo a semanas. ¿Qué impacto tiene la posibilidad de apoyo externo en la capacidad del gobierno para manejar el ciclo político y las presiones económicas antes de la votación? Bueno, de hecho, entre uno de los comentarios del tuit de Bessent ayer, es más, no una vez, creo que lo dijo 2 veces, 2 o 3 veces, menciona, bueno, vamos a sentarnos a ver, digamos, cómo seguimos con esto después de las elecciones. Después de las elecciones. ¿Por qué? Porque acá hay que ver si este espaldarazo financiero termina en algún punto de bajar a la economía real, una economía real que está sufriendo hoy. O sea, la economía argentina creció fuerte, rebotó fuerte, pero está estancada desde el primer trimestre y los últimos 3 meses fueron meses negativos, con lo cual hay mucho estrés, si se quiere, por el lado de la economía real. Entonces, un poco la pregunta es si esto alcanza y llegó a tiempo como para revertir el ciclo económico. Probablemente no, porque los indicadores que vayamos a conocer en octubre son indicadores de agosto, que va a ser que fue un mes bastante, digamos, negativo para la economía en general. Con lo cual, un poco la pregunta es eso, si alcanza por fuera del microclima financiero, digamos, que vivimos nosotros, ¿sí? A la calle, ¿no? Al ciudadano de a pie, como le decimos nosotros. Ese es un factor condicionante. La verdad que el resultado de la selección es incierto. Era incierto antes y seguramente va a ser incierto ahora. Lo que habría que ver en ese punto es, bueno, ¿qué pasaría si tal cosa?
básicamente un escenario negativo, ¿sí? Si el gobierno, digamos, le va mal en las elecciones, bueno, ¿qué pasa con todo este apoyo? ¿Cómo sigue esta Claro, sí, película? se sigue o se va, claro. Totalmente. Sirvió obviamente para quebrar una dinámica que realmente el mercado había empezado a preocuparse qué podía pasar en la semana siguiente, digamos, a la elección. Esto sirvió para quebrar eso y estabilizar la situación y llegar de una manera mucho más confortable, si se quiere, el 26 de octubre. Lo que no sabemos qué va a pasar en el T1, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir del lunes? Dependiendo, obviamente, del resultado de la elección. Y Juan Pablo, la última pregunta antes de terminar. En 2026, el próximo año, ¿qué es lo que realmente importa que sigan los inversores? ¿Estabilización, una devaluación gradual o el riesgo de una nueva crisis? Bueno, puesto un poco lo que te comentaba recién. Primero, yo creo que el resultado de la elección va a condicionar los meses siguientes. Claramente, claramente. Pero la hoja de ruta debería ser, en principio, recomponer el sector externo de Argentina, básicamente las reservas que hoy no, digamos, son escasas o prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que enfrentar vencimientos de deuda. Los vencimientos de deuda que justamente es lo que Bessent y el Tesoro americano dijeron, bueno, ok, nosotros vamos a garantizar eso. Vamos a incluso participar en el mercado primario y secundario de bonos. O sea, de nuevo, fue una declaración con lo cual al bonista debería dejar tranquilo. Pero la situación para el 2026, primero hay que mirarla y entenderla en base de octubre. Como te dije antes, Argentina es un corto plazo, una sucesión de cortos plazos. ¿Sí? Eh, el el escenario puede cambiar radicalmente a partir del 26 de octubre, pero sí, obviamente, fundamental me parece recobrar el acceso al mercado financiero de deuda. Argentina está pagando la deuda, la está pagando. Hay una voluntad clara de pagar, pero la está pagando con stock. Ya ¿Tá? veo. Y Juan necesita Pablo, flujo. claro. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos. Para más contenido financiero, no te olvides de darle un like y suscríbete a nuestro canal.